Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. La mitad siniestra o la mitad oscura es una película de terror americana del 93. Una de esas joyas que fueron olvidadas. Cosa realmente muy extraña, ya que el director fue George Romero. Esta película aparte fue producida por él, pero está basado en una novela de Stephen King llamado La mitad oscura. ¿De qué trata? Bueno, hay un escritor, Tad Beaumont, que tiene digamos, una casa en un pequeño pueblo en Ludlow, Maine. Los libros de Tad que Tad publica con su nombre no logran el éxito, pero usando el seudónimo de George Stark, comienza a escribir novelas de terror y crímenes que progresivamente todo el mundo les empieza a gustar y empieza a vender y empieza a hacer una pequeña fortuna, ¿no? Girando alrededor de un asesino violento llamado Alexis Máquina. Una vez que consigue la fama y el dinero, ya teniendo a su familia, su esposa y sus dos hijos gemelos, descubre la doble vida literaria del autor, un joven, y lo empieza a chantajear. Y es ahí cuando Beaumont decide que no necesita a su alter ego y desenmascara al mundo su personaje. Hace una especie de funeral ficticio para George Stark, pero Beaumont descubre que no se puede deshacer del fantasma que creó, porque cobra vida y comienza a matar a todos los que están cerca de él. Esta película empieza 23 años antes, ¿no? Y el tema es así. El joven Beaumont, el joven Tad, vamos a decirle, tiene una especie de enfermedad. No se sabe por qué él empieza a tener problemas. Escucha gorriones y empieza con dolores de cabeza. Un día cae convulsiva y los neurocirujanos descubren un tumor que aparentemente es su gemelo que fue absorbido por el cuerpo de él. Se lo extraen y ese día un montón de gorriones aparecen de la nada. 23 años después vamos a lo que les conté en, digamos, la sinopsis. Y vamos a encontrarnos con que, bueno, hay una parte al principio en donde digamos, nuestro protagonista está dando una clase sobre cómo escribir y dice que todo escritor debe dejar salir su lado más oscuro. Y claro, el tema es que durante 10 años Tad ha estado dándole mucho poder a su alter ego. De alguna manera su alter ego ha logrado cobrar vida. Se dice que es como una especie de fantasma de su gemelo. Y que como Tad siempre se refirió a él como alguien vivo, termina de alguna manera siendo una especie de hechizo involuntario, podríamos decir, trayéndolo en la vida. El problema es que este George Stark que él creó no quiere morir. Y descubrimos que los gorriones vienen para llevar a George al otro mundo. Entonces, mientras George decide empezar a matar a todos los conocidos de Tad, Tad empieza a escuchar nuevamente los gorriones, ¿no? Y a enterarse de todo esto. No voy a contar el final porque en realidad la gran pregunta es quién va a quedar vivo, Tad o George. Lo bueno que tiene esta película es a un Timothy Hutton trabajando muy bien, ¿no? Básicamente hace de ambos personajes, de Tad y de George Stark. Y George Stark es como el alter ego malvado de Tad. Es todo lo que Tad no se anima. Lo que me gusta de esta película es que lo que está hablando es un poco como nosotros a veces deseamos ser un poco más de alguna manera. Y claro, guarda con lo que deseas porque se te puede volver realidad. Y el personaje del alter ego de Tad es lo peor de Tad en realidad. Tenemos a Michael Rooker,
que hace de Alan Pangborn, que actúa muy bien, Julie Harris, Robert Joy. Y debo decir que todos hacen un muy buen trabajo. Esta es una de esas novelas de Stephen King que prácticamente no se menciona, pero que están muy buenas y que valen mucho la pena, sobre todo para ver. Porque no es una película... A ver, son 2 horas de película, pero te habla mucho de lo que es el mundo literario, ¿no? Hay un par de chistes, sobre todo de los editores, que están muy buenas y valen muchísimo la pena. La parte del chantaje me pareció bien porque el tipo en ningún momento quiere caer en el chantaje y ya habla con los, digamos, los publicistas de él y le dice, che, mira, me vinieron a chantajear, una de tus secretarias abrió la boca y este tipo me quiere chantajear para no revelar que, que yo soy George Stark. Entonces él termina revelándolo. La parte de cómo lo revela, que usan una especie de tumba, bueno, me pareció medio tonto. Por un lado, bueno, la parte de manejo publicitario me parece bien, pero bueno, básicamente ese es el tema. La conexión que tienen ambos, ¿no? Es muy buena. Sobre todo hay una parte en donde George se clava en su casa un lápiz y controlando a Tad hace que él también se clave un lápiz en la mano, ¿no? Y como ambos se terminan lastimando. El tema es que después como que mucho no se respeta eso. Yo pensé que como se lastimaba uno, se lastimaba al otro, pero aparentemente no es así. Así que bueno, como que me quedó dudas. No es que sea un agujero en sí de guión, capaz que es una capacidad que tiene George, pero bueno. Esta película fue producida por Orion Pictures y fue uno de los fracasos que tuvo, con 15 millones de presupuesto que se ven, y se ven muy bien, sobre todo con las figuras y demás. Hay muchas figuras reconocibles de la época, pero recaudando solo 10 millones y medio. Al día de hoy, ves esta película y te preguntás por qué esta película le fue tan mal. Porque inclusive para los estándares actuales no es una mala película. Y para los estándares de la época tampoco. Yo creo que tienen que ver con que no mucho volumen de seguidores de Stephen King iban a ver las novelas. Pues le ha pasado con varias novelas. Es cierto que hay novelas que son malas, pero son súper entretenidas. He visto prácticamente la mayoría. No voy a decir todas porque debe quedarme alguna, pero la mayoría. Y son todas súper entretenidas. Son buenas películas. Creo que son películas que después se van redescubriendo. La parte de asesinatos es brutal. Hay asesinatos que algunos son simples, otros son brutales. No busca la espectacularidad esta película. Hay una parte en donde George empieza como a desintegrarse, que está muy bien. Y me pareció interesante la parte de los gorriones, ¿no? Esta bandada de gorriones que vienen a buscar a George y están volando de acá para allá, pero estoy hablando de cientos, ¿no? Y te van mostrando bandadas de cientos de gorriones moviéndose de un lado al otro, está muy bien. La actriz Amy Madigan, que es la que hace de la esposa de Tad, hace un muy buen trabajo. Yo creo que de lo mejor, ¿no? Pero me encantaron los gemelos. Los gemelos, te matás de la risa con los gemelos. Los gemelos hacen unas caras y tienen unas reacciones que son muy buenas. El CGI es más o menos lo que hay, que por lo general son los gorriones. Y hay toda una historia y un misterio que se los voy a dejar a ustedes para que lo descubran. Así que, bueno, esto es un poco a grandes rasgos lo que es esta gran película de La mitad oscura. Así que si la vieron me gustaría que me comenten qué les pareció. 1993 con 121 minutos. Espero que les haya gustado. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.